Me presenté en la casa de mis padres para la Pascua y me encontré con que mi hermana consentida los había echado al garaje. Fue su error más grande, y arruinó su vida por completo. Le quité todo, tal como ella se lo había hecho a ellos, y no miré atrás jamás. Hola, Reddit. La Pascua siempre ha sido un acontecimiento muy importante en mi familia. Cada año, sin falta, mis padres decoraban la casa como si fuera un festival de fantasía. Mi mamá ponía flores frescas por todos lados. Mi papá hacía carne asada en el patio, y todo olía a jamón al horno y pan recién hecho. No era solo una comida, era toda una experiencia. Así que, cuando llegué este año al camino de entrada, esperaba lo de siempre, mi papá saludándome desde el porche, mi mamá llamándome desde la cocina y la puerta principal abierta de par en par con primos y sobrinas correteando por doquier. Pero en lugar de eso, la casa lucía distinta, en silencio. Las cortinas estaban echadas. La luz del porche, apagada. A pesar de que era media tarde, sentí un nudo en el estómago al instante. Algo andaba mal. Al acercarme, vi un par de coches de amigos de mi hermana estacionados a lo loco en el jardín, y mi presentimiento se volvió peor. Ashley, mi hermana, siempre había sido complicada, arrogante, egocéntrica y, desde que tengo memoria, convencida de que el mundo le debía todo. Pero aun para sus estándares, lo que encontré adentro me dejó sin palabras. La puerta estaba sin llave, así que entré. La música retumbaba, no la música familiar de Pascua, sino canciones de fiesta a todo volumen y con graves potentes. Latas de cerveza regadas por la sala. Zapatos tirados por el suelo. Y ahí, en el sillón, estaba Ashley riéndose con un grupo de desconocidos, como si fuera la reina de la casa. No había señales de mis padres, ni rastro de la celebración, ni de nada que se pareciera remotamente a un hogar. Exigí saber dónde estaban mamá y papá, pero Ashley solo se encogió de hombros, dio un largo trago de su cerveza y dijo, casi riéndose, «Ah, están en el garaje». No quisieron salir cuando les dije que esta ya era mi casa, así que los fui a poner allí. Lo dijo con una sonrisa de suficiencia, orgullosa de su hazaña. No escuché lo que dijo después, porque la rabia me retumbó en los oídos y todo se volvió un zumbido blanco. Me lancé hacia el garaje, el corazón me latía a 1000 por hora, rezando para que no fuera lo que imaginaba. Cuando levanté la puerta del garaje, estuve a punto de llorar. Ahí estaban mis padres, rodeados de cajas y muebles viejos. Mi papá sentado en una silla plegable, con la mirada derrotada, y mi mamá, intentando aparentar normalidad, doblando mantas que no necesitaban doblarse. Había un calefactor pequeño enchufado a la pared, totalmente insuficiente contra el frío del concreto. Podía ver su aliento en el aire. Mi papá trató de sonreírme con valentía, pero la sonrisa se le partió a la mitad. Le pregunté furioso qué demonios estaba pasando. Entre lágrimas, mi mamá explicó. Ashley los había convencido de firmar un acuerdo temporal para transferirles la casa a su nombre por razones financieras, asegurándoles que solo sería por unas semanas, que le ayudaría con una refinanciación. Pero en cuanto se registraron los papeles, cambió las cerraduras, sacó todas sus cosas y los mandó al garaje como si fueran animales callejeros sin familia. Les dijo que, si no les gustaba, que se largaran, aunque no tenían a dónde ir. Temblaba de rabia. Abracé a mis padres con fuerza y les prometí que eso no quedaría así. Ashley no sabía con quién se estaba metiendo. Si pensaba que podía robarle su hogar y su dignidad sin pagar consecuencias, estaba a punto de descubrir lo contrario, y por las malas. Salí del garaje y regresé al interior de la casa, ignorando las miradas de los extraños que, claramente, creían que aquel era un lugar de fiesta super cool. Ashley ni se inmutó cuando la enfrenté. Seguía riendo con sus amigos, desestimándome como si fuera un mosquito molesto. En ese instante decidí que no discutiría, no rogaría, no perdería el tiempo gritando a alguien que veía a las personas como obstáculos para su diversión. Iba a destruirla en silencio, por completo y sin avisos. Durante la semana siguiente puse mi plan en marcha. Fui con un abogado con toda la documentación que mis padres aún conservaban, escrituras antiguas, correos de Ashley prometiendo que todo era temporal, mensajes de voz en los que se jactaba de ser ahora la dueña de la casa. Resultó que Ashley no había cubierto ninguna pista, el acuerdo que los engañó estaba lleno de ilegalidades, maltrato a adultos mayores, representación fraudulenta y pura coerción.
Mi abogado se frotaba las manos con aquel caso. Mientras tanto, empecé a investigar en la empresa donde trabajaba Ashley. Había mentido sobre sus credenciales para conseguir un puesto gerencial holgado, así que compilé un expediente con cada fraude que había cometido, y eran muchos. En 2 semanas presenté demandas no solo para recuperar la casa, sino para pedir una compensación económica seria. Ashley recibió las notificaciones en medio de una de sus fiestas. La expresión de su cara cuando se dio cuenta de que la iban a llevar a juicio fue impagable. Su sonrisa altanera voló como humo. Y todo empeoró, uno a uno. Sus amigos la abandonaron al conocer la verdad. La despidieron de su trabajo cuando se enteraron de que su título era falso. El arrendador, al saber que tenía una demanda activa por fraude, se negó a alquilarle nada. En un mes, Ashley pasó de reinar en la casa a convertirse en una persona arruinada, desempleada y que no alcanzaba ni para un café. Pero el golpe final, el que cerró todo, llegó cuando el juez falló totalmente a nuestro favor. No solo regresó la casa a mis padres, sino que ordenó a Ashley pagar restitución, cientos de miles de dólares que ni siquiera tenía. Intentó llorar y suplicar, pero en la corte no hubo compasión tras escuchar cómo había condenado a sus padres ancianos a pasar la Pascua en un garaje helado. Ya no le quedaba a quien recurrir, ni amigos, ni dinero, ni reputación. No me regodeé, no le grité, ni siquiera la miré mientras salíamos del juzgado. Tal como ella dejó a mis padres solos y humillados, yo la dejé a ella allí, arruinada, llorando y completamente sola. Pensé que todo había terminado. Pero semanas después, recibí una llamada. Al parecer, Ashley no había terminado de arrasar vidas, y esta vez, su destrucción alcanzaría mucho más lejos que nuestra familia. No tardé en darme cuenta de que no se rendiría. Empecé a relajarme, creyendo que finalmente todo volvería a la normalidad, pero estaba equivocado. La llamada llegó en el peor momento, justo cuando me reclinaba después de un largo día de trabajo. Apareció el nombre de mi mamá en la pantalla, pero su tono no era el habitual de alegría. Sonaba aterrada, podía oír el temblor en su voz. Ashley había aparecido otra vez en la casa. Esta vez no venía con berrinches ni críticas, estaba desesperada. Aquel don de manipulación que tenía desde siempre se desplegaba sin límites. Rogaba a mamá y a papá que la perdonaran, que la aceptaran de nuevo. Decía que había cambiado, que estaba en un mal momento y solo necesitaba ayuda para recomponer su vida. Pero algo en su voz sonaba demasiado calculado. Mis padres, comprensiblemente, dudaron. No querían creer que su hija fuese capaz de algo así, pero mi mamá, conmovida, accedió a verla solo para escucharla. Esa noche fui a su casa. No permitiría que Ashley se colara de nuevo y destruyera todo lo que habíamos reconstruido. Al llegar, vi a mis padres en la mesa de la cocina, las sillas arregladas como si los esperaran, y, en la entrada, un SUV negro que no había visto antes. Ella todavía intentaba hacerse la víctima. La puerta se abrió antes de que tocara. Ahí estaba, de brazos cruzados, con una sonrisa lastimera. Parecía cansada, sin dormir en días, pero algo en su mirada no cuadraba. Eso ya no era un pedido de perdón, era una trampa. Sin presentaciones, empezó con su arenga. Su historia no concordaba con las lágrimas que había derramado por teléfono. Me acusó de arruinarle la vida, de quitarle el trabajo, la reputación, la casa. Sentí un nudo en la garganta, pero cuanto más hablaba, más claro tenía que no había aprendido nada. Estaba más enojada que nunca. Su veneno se afilaba como siempre, y esta vez quería hacerme sufrir. Me quedé sin palabras mientras seguía despotricando, pero no dejaría que me diera la vuelta a la tortilla. Mi mente volaba buscando soluciones. Pensé que lo peor había pasado, pero ella había estado tramando algo más peligroso de lo que imaginaba. Con rapidez, le pedí a mis padres que se mantuvieran al margen y me hice cargo. Los días siguientes fueron de pura estrategia. Contacté a la gente adecuada, quienes sabían de lo que Ashley era capaz. Investigando más, descubrí algo horrible. Ashley había montado un fraude. Durante meses, había usado la casa de mis padres como garantía para préstamos, falsificando sus firmas para obtener líneas de crédito. Vendió pertenencias personales, algunas reliquias familiares irreemplazables, para mantener su estilo de vida. Había creado cuentas falsas, malgastado tarjetas de crédito y estafado a negocios locales por miles de dólares. Todo mientras fingía ser la hija ejemplar. Vivía una doble vida, y ahora todo volvió para cobrarle. El acto final llegó cuando la enfrenté con las pruebas, capturas de pantalla, estados bancarios y testigos que la vieron firmar documentos falsos. Lo hice delante de mis padres para que entendieran hasta dónde llegó. A medida que exponía cada delito, el aire de suficiencia de Ashley empezó a resquebrajarse. Intentó negar todo,
pero la evidencia era irrefutable. Entonces vi su verdadero yo, la chica que conocí ya no existía, era una desconocida. Al final, no le quedó a quien recurrir. Mis padres, aunque dolidos, no pudieron salvarla. La arrestaron por fraude y múltiples cargos de robo de identidad. Su reputación quedó hecha trizas, y los amigos que la apoyaban la dieron la espalda al descubrir la magnitud de sus mentiras. En cuanto a mí, ya no sentí satisfacción al verla caer. Quizá antes lo hubiera disfrutado, pero esta vez se sintió vacío. El precio de su destrucción había sido demasiado alto, y la persona que era ya ni siquiera merecía mi odio. Para mis padres, el camino de la recuperación fue largo y lento. Sanar de la traición de tu propia hija lleva tiempo, pero con mi apoyo, reconstruimos todo, no solo la casa, sino la confianza y el amor que se habían hecho añicos. Y Ashley, bueno, ella quedó en segundo plano, convertida en una advertencia para quien pensara que podía jugar con fuego sin quemarse. Yo no miré atrás, el pasado había quedado atrás, mis padres estaban a salvo, su hogar era de nuevo suyo, y yo había hecho todo lo posible para que mi hermana nunca volviera a dañarlos. Cerré esa etapa amarga con la certeza de que, por más que intenten destruirte, si te mantienes fiel a ti mismo y luchas por quienes amas, puedes reconstruirlo todo, incluso cuando crees haberlo perdido todo, siempre hay una forma de levantarse, y esa, comprendí, fue la verdadera victoria. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.